frenesí, se desboca en sinuosas laderas y brota a borbotones en la piel hirviente. El deseo explota entre palabras y símbolos, se agita sin máscaras, desnuda gritos y grises y se agencia en sonoridades varias. El deseo se hace coro de lenguas disidentes, implota en silencios y puntadas y late como fuego en viva carne. El deseo revienta en vida y muerte, nos nutre y nos parasita, abyecto y sublime nos habita. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Buenos días, esto es El Deseo que te habita en Radio La Regional, 29 de septiembre. Se nos va septiembre ya y se nos va el año, como decimos comúnmente. Estamos hoy en un nuevo episodio de El Deseo que te habita. El programa de hoy se llama El Deseo y los Sentidos. Nuestra invitada es Mayra Canepa. Buenos días, Mayra, ¿cómo estás? Buenos días, Winston. Bien, por suerte. ¿Vos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por venir, por hacerte el tiempito para acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación. El deseo y los sentidos. Ajá. ¿Por qué se te ocurrió esto del deseo y los sentidos? Porque es tradición que el título y así como la música que nos acompaña sea propuesta de los invitados y las invitadas. ¿Por qué el deseo y los sentidos? Vos sabés que se me vino como cuando me propusiste esto de que pensar como un posible título y qué sé yo, pensé muchísimo. Y pensé en esto de los sentidos, pero no sentido tipo olfato, vista, etcétera, sino en diferentes sentidos que puede tener, sobre todo lo artístico, ¿viste? Sentido de identidad, sentido de pertenencia, como ese tipo de cosas. Lo pensé más como por ese lado que los sentidos, digamos, los 5 sentidos que tenemos, ¿no? Entonces, nada, no tiene mucha más explicación que esa, pero lo pensé como el arte y sus múltiples sentidos, ¿no? De un montón de cosas se engloban ahí adentro, pero por ese lado, como fue que lo pensé. Bien, múltiples sentidos. Bueno, vamos a ir conversando sobre eso. Dale.
Contanos un poco, digo, tu formación de base es bibliotecología. Sí, yo en realidad, bueno, voy a tirar como una especie de currículum abreviado lo más rápido posible. Yo me considero una persona multivocacional, entonces hice muchas cosas, me vinculé principalmente al artístico desde adolescente, acá en Salto, cuando vivía acá de adolescente. Después me fui a vivir a Montevideo a estudiar allá, cuando terminé el liceo. Empecé a hacer, y no terminé, comunicación social en UTU. Después me metí en bibliotecología. Hice Bellas Artes 15 días, duré. Y dije, Ajá. esto no es para mí. Y después, paralelamente, siempre me seguí formando en lo que tenía que ver con el teatro, con fotografía también en Aquelarre, allá en Montevideo. Y en el 2017, por cuestiones de la vida, me volví a Salto y bueno, y estudié bibliotecología. En Montevideo pasé por varios trabajos. Y en el 2017, a finales del 2017, si no me equivoco, ingresé como bibliotecóloga acá a la universidad de Salto, o sea, en URSE de Salto. Y hasta el día de hoy mantengo ese trabajo. Así que es como un currículum abreviado, rapidísimo, Bien. pero bueno, más o menos. Y con gestión cultural estoy vinculada desde hace unos años ya. Siempre gestioné cosas, pero digamos como que me lo tomé más seriamente desde hace unos años a esta parte. Integré la nave también junto con Meli, Ajá. Luna y otra gente. Y bueno, y ahora estoy cursando la Tecnicatura de Gestión Cultural de CLAE, virtual. Estoy aprendiendo un montón. Como estoy como organizando lo que ya hacía la práctica, pero como ahora con más elementos teóricos también, ¿no? Que con mejores herramientas quizás. Y bueno, y hace un tiempo a esta parte estoy gestionando Viceversa Producciones, que es una productora independiente, que la idea es tanto generar como eventos locales de acá propios de Salto, con artistas de acá, y también traer espectáculos de pequeño y mediano formato de otros lugares a Salto. Así que un poco por ahí va. Bien, mucha actividad, pero siempre enfocada en el arte y en una búsqueda. Sí. ¿Qué fuiste buscando y qué fuiste encontrando en ese trayecto? Mira, encontré de todo, cosas buenas, cosas malas, como toda la vida, ¿no? Fui como madurando en el proceso, creo yo. Como te dije antes, empecé de chica a vincularme con lo artístico, lo cultural y todo lo demás. Entonces, claro, yo empecé con la inmadurez de una gurizada de 14, 15 años, no me acuerdo exacto qué edad tenía, pero más o menos. Y además empecé a hacer teatro en aquel momento. Ajá. Y empecé más por una búsqueda de buscar alguna actividad extra del liceo para ver qué me gustaba. Como mis padres me decían, bueno, buscate algo que te guste, no sé qué, para hacer extra liceo, porque el liceo me embolaba, no me gustaba nada, entonces... Y mi hermana había empezado hacía un par de años en Calcañal, que estaba funcionando en ese momento, bajo la dirección de Ramiro Herrera, un cubano que venía y daba talleres, y bueno, me metí ahí al pesar de mi hermana para probar. Más que nada fue para molestar a mi hermana y me terminé enamorando del teatro, entonces me quedé. Ajá. Y me quedé hasta el día de hoy, de alguna manera instalada en el teatro, si bien con diferentes grupos, diferentes lugares, etcétera. Bueno, empecé ahí y después me perdí un poco la pregunta, no sé si te estoy contestando, me derivé. Sí, que sí, yo, me a parece veces, que sí. Era tus búsquedas, tus encuentros. mis búsquedas, mis esos primeros encuentros, ahí años. va, sí. Y después, bueno, la vida me fue llevando a irme a Montevideo, porque en aquel momento, cuando yo tenía 18 años, hoy tengo 41, las propuestas de nivel terciario, que era como algo que yo apostaba a hacer luego del liceo, eran bastante limitadas, ninguna era de mi gusto, y ahí decidí irme a Montevideo. Y ahí di el examen de ingreso a la Escuela de Arte Dramático, que era mi sueño en aquel momento de ser actriz, egresar a la EMAD y esto y lo otro, y lo perdí. Y bueno, y mis padres me sugirieron por qué no buscaba otra alternativa, pues yo tenía muy claro que ya no quería vivir en Salto Claro. a los 18 años. Y ahí me metí, quise meterme en la EMAD, no entré. Me metí en comunicación social en UTU, estuve los 2 años, cursé todo, pero me faltaron exámenes para poder recibirme. Y paralelamente siempre fui buscando esto del teatro o cosas vinculadas, y me metí en el teatro circular, donde los talleres de teatro circular que duran 3 años, estuve ahí. Después más tarde me vinculé a los títeres también. Y todo esto fui haciendo diferentes obras de teatro, de títeres, y me convertí en titiritera con el paso del tiempo.
con diferentes maestros y con diferentes proyectos también que fui haciendo. Y después, de manera más independiente, estuve bastante tiempo haciendo teatro Lambe Lambe, que es un teatro en miniatura que lo hacía en la calle. Entonces ahí me vinculé también un poco con el teatro callejero. Me bancaba las ocasiones de esa manera, Ajá. me iba a balizas y todo rocha, no sé qué, con la cajita. Es una caja sobre un trípode que 3 personas, en mi caso eran 3, miran por unos visores con auriculares puestos, tiene una duración de 2 minutos, a la gorra lo hacía, y contaba una historia con títeres. Yo estaba del otro lado de la caja con unos títeres de varilla que manejaba, Sí. manipulaba. Y bueno, y eso fui encontrando también como otro lenguaje también, digamos, en lo que tiene que ver con el teatro callejero y el vínculo con la gente, que es totalmente diferente a estar en una sala de teatro, por ejemplo, ¿no? Un desafío también. Vi alguna entrevista, algún video que presentabas ese proyecto. Un desafío también contar una historia en 2-3 minutos Sí. y en ese contacto tan directo también con la persona. Sí, ahí... ¿Qué tipo de historias le digo? ¿Las yo escribías usaba- vos? No, yo usaba un poema de Benedetti cuando empecé a hacer eso. Ajá. No te salves, se llama el poema. Que es cortito. Sí. Y además le había editado con sonido, le agregaba alguna música y qué sé yo de fondo, como más relajante, digamos. Ujú. Y ese espectáculo en sí, el Teatro Lambe Lambe, que hay en todas partes del mundo, acá en Salto lo hice yo un tiempo y después dejé de hacerlo, porque me pasaba en Salto llamativamente que la gente no se acercaba. Ajá. Y el que se acercaba tenía miedo, como un miedo o algo así de ser observado mirando una caja, por una caja, se sentía Claro. como ridícula. Y me rendí y lo dejé de hacer, porque estaba más tiempo convocando a la gente para que fuera a mirar a través de una caja que lo que duraba la función, ¿no? Entonces dije, no, ya no tiene sentido. En Montevideo, en Rocha y en otros lugares donde lo fui haciendo, eso no pasaba de esa manera. Y ahí yo lo que veía era la mirada de la gente únicamente. Entonces la mirada dice un montón de cosas. El lenguaje de la mirada, ¿no? Hablando de esto de los sentidos también. Como el mirar y la pausa, la rutina, ¿no? Porque vos de repente vas pasando por ahí, te encontrás con alguien que está con una caja, con un tonto haciendo cositas, te detuviste porque te dio intriga o lo que sea, y por 2 minutos o lo que dure la función, hiciste una pausa y hay un mensaje ahí, qué sé yo, te puede llegar más, menos, pero el mensaje está. Y bueno, y ahí como que estaba bueno porque además también pasaba que desde niños hasta adultos muy mayores veían esa cajita que yo hacía, y de todas las clases sociales, o sea, ahí no importaba cuánto tuvieras, podías acceder igual. Y el que me decía que no tenía dinero, no pasaba nada, lo veía igual también. Una vez cuando vivía en Montevideo vine de visita y habían inaugurado el hotel que está frente a la Plaza Artigas, ¿no? Sí. Y hicieron un mega espectáculo en la Plaza Artigas. Ajá. Y yo justo coincidí en una visita y la traje, la caja, y la hice ahí. Y me acuerdo que tenía una fila enorme, sobre todo de niños, que no paraba de hacer la función uno tras otro, y venían uno y repetían, los niños sobre todo, y me tiraban unas monedas, y yo sí, ya llegó un momento donde estaba saturada, porque fue muchas horas Claro. haciéndola. Pero lo re disfruté, porque ahí lo vi un montón de gente, y claro, les re llamaba la atención. Pero el año pasado intenté hacerlo de reflotarlo, fui a diferentes lugares públicos, y me pasaba esto que te comentaba, de la gente no se acercaba y estaba más tiempo insistiendo y dije, no, está bueno esto. Es que Salto es un desafío. Sí, Ya conversaremos a lo largo del programa de esta cuestión de la realidad de Salto en relación a las actividades culturales, ¿no? ujú. Creo que es común, creo que es bastante compartida la sensación de que en Salto cuesta que la gente se enganche, acompañe las propuestas, ¿no? Sí, yo creo que hay de todo, ¿no? A mí no me gusta mucho la generalización, ¿viste? Como por ejemplo se dice mucho, en Salto no hay nada para hacer. Ujú. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. Porque yo creo que hay un montón de gente, en las cuales me incluyo también, pero Sí. además de mi persona hay un montón de gente más, que estamos organizando eventos, espectáculos, cosas a lo largo del año todo el tiempo. Y yo no sé dónde falla la cosa, porque hasta hoy no tengo respuesta. Sí. Me lo he preguntado miles de veces, pero no es que no haya propuestas. En Salto hay propuestas. Hay que saber buscarlas. También te puede traer más, menos, pero
no es que no existan cosas. Entonces esa generalización de no hay nada para hacer, a mí me perturba un poco. Porque, Sí. claro, además imagínate, no solo yo, pero hablando desde mi persona, estás todo el año organizando cosas, remándola con un montón de cosas inciertas y qué sé yo, para que la gente te diga no hay nada para hacer y vos te mataste, como decir no me molestes. Sí, yo creo que propuestas hay, propuestas siempre ha habido y Sí. justamente lo que planteaba ahora era lo otro, el tema de la respuesta de la gente en Salto a las propuestas que hay, ¿no? Sí, hay como también, ahí yo te decía lo de la generalización, hay gente que siempre va a todo, ¿no? Y que a veces se queja la gente, y es verdad que se superponen fechas con eventos que organizamos diferentes personas. Sí. A veces pasa la superposición, entonces la queja pasa a ser o no hay nada o hay de todo el mismo día. Y es verdad, eso pasa. Pero, y bueno, a mí me parece, en lo personal, que eso está bueno porque la variedad, vos podés elegir dentro de la variedad de propuestas que hay, la que más te guste y vas a eso. Y descartás, estás eligiendo todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero hay como una cuestión de comodidad también, noto yo. Así, a nivel general. Es como que quieren todo servido, ¿no? Y yo creo que como espectador, la cultura se trabaja también. Desde un lado y del otro, ¿no? El artista trabaja también desde toda su formación, de su encare, su ejercicio y demás. Sí. Y el espectador también tiene que hacer un juicio crítico. ¿Cuál sería el trabajo del espectador, digamos, en este caso? El espectador, para mí, tiene que no solo ir a visualizar una obra de teatro, por ejemplo, sino hacer todo un proceso de, bueno, voy, elijo qué ver, elijo qué hacer, lo transito y después saco mi propia conclusión. Y tu propia conclusión te lleva a un pensamiento crítico de lo que estuviste viendo, o sea, lo que sea. Es como algo que pienso yo. En Montevideo existe, no sé si existe todavía, pero existía la escuela de espectadores. Ajá. Y la escuela de espectadores trabajaban justamente eso, ¿no? Yo nunca me involucré, pero con esto estoy hablando de... Es interesante el concepto, la idea. Claro, era una escuela de espectadores que estaba con gente, no sé, como vinculada al tema de... No sé, no me acuerdo ahora quién estaba a cargo, pero bueno, ellos trabajaban con gente que voluntariamente participaba de eso, iban a ver espectáculos, después creo que los analizaban, creo que era por ahí la propuesta que ellos tenían, era sin costo, entonces todo el mundo podía acceder. Y bueno, y era como justamente eso, buscar una visión crítica de lo que estabas mirando. Y acá yo considero que a veces pasa que con la gente que asiste a las cosas, hay gente que tiene muy, muy inculcado eso de pensar qué viste, qué te dejó, qué no te dejó. Y hay gente que es como que le resbala, como que le transita las cosas y es como que nada pasó. Sí. Y de repente estoy hablando de obras, por dar un ejemplo, de obras de teatro fuertes, que te hacen pensar, que te hacen sentir cosas. Y hay gente que las transita como si nada hubiese pasado. Estoy como generalizando mucho, ¿no? Pero eso pasa. Y después hay gente mucho más crítica que sí, que te dice hasta el más mínimo detalle, ¿no? Hay como de todo. Yo creo que en eso es bien variado. Y ahí tenemos un desafío los que trabajamos con gestión cultural, de incentivar a que haya como una cosa más, una visión crítica de lo que se propone, ¿no? De quien sea que lo haga. No sé, eso Claro. pienso yo. Es interesante esa cuestión del trabajo del espectador, ¿no? O de quien participa desde el lugar de acercarse a la propuesta, ¿no? Claro. Se me ocurre la idea de... En la literatura, Humberto Eco plantea, por ejemplo, la cuestión del lector ideal, ¿no? Ahí va. Que como ideal, por supuesto que no existe, no se materializa, Ujú. pero sería aquel digamos, que sería receptor o que entendería todas las referencias de la Claro. obra, que podría tener el contacto más intenso y más completo con la obra. No sé si esta cuestión del espectador y de la escuela espectador tiene que ver con eso, con llegar a las referencias o conectarse con la obra desde... Imagino que por lo menos implica un plano sensorial, un plano racional y un plano de los sentidos y de las emociones también, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo te conectás con una obra? ¿Cómo te llega, no? Sí, sí. Sí, y aparte yo creo que hay como una cosa dentro de los propios artistas acá en Salto que hacemos nuestras cuestiones, que hay como una cosa que sin darnos cuenta caemos a veces en propuestas que son un poco clasistas, entre comillas, ¿no? Ajá. Capaz que tenemos como... hay de todo, pero... Clasistas. Clasistas me sale ahora decirlo así, capaz que es un poco fuerte, pero hay como un cierto sector que hace arte por gente intelectual. Ajá.
Y después capaz que hay otras personas que hacen arte como para sectores más populares. Pero, no sé, estoy como pensando así a grandes rasgos, ¿no? Y estoy como generalizando mucho todo, pero me parece que sí. Y en Montevideo también pasa. Dije Salto porque estamos acá, pero en realidad en todos lados, ¿no? Uno sin darse cuenta, vos vas a dar un mensaje que capaz que es una cosa que te entienden algunos pocos. Eso pasa. Claro. Pero sí, esto del lector ideal, si lo llamamos el terreno del espectador ideal, yo no sé cuál sería el espectador ideal, no tengo ni idea. Claro. Y no sé si quiero tener un espectador ideal tampoco, porque ¿para qué me sirve? O sea, si es alguien, no sé. Como que el ideal me parece como que nunca está muy bueno, ¿no? De llegar como el ideal, justamente es eso, como la imposibilidad de que se concrete, ¿no? Claro. Estoy como pensando en voz alta también. Yo creo que falta mucho por trabajar, en todo sentido, desde el lado del espectador y desde el lado de los gestores y artistas y todo ese mundo. Y el vínculo, sobre todo, más que nada. Yo iría más por ese lado, más que porque no son cosas separadas, funcionan en conjunto. Entonces, si vos, por un lado, haces propuestas, pero no sabes cómo acercarte a ese público, cómo convocarlo, cómo hacer que disfrute de esa propuesta que vos tenés, se hace todo mucho más difícil. Si vos estudiás el público con el cual estás trabajando, quizás vos le puedas acercar propuestas mucho más acertadas, que provoquen interés, que provoquen cosas. Y yo creo que eso no lo hemos trabajado todavía. Uh-huh. Al menos yo me reconozco en eso. Claro. No es algo que recién ahora me empezó a preocupar de verdad. Cómo hago llegar las propuestas, cómo me vinculo, qué tipo de propuestas, o sea que te engloba todo, ¿no? Pero porque cuando te preguntas a quién me dirigía mi propuesta, ahí se te surgen un montón de interrogantes más, ¿no? Y no tenés una respuesta unívoca de decir, tipo, es para fulanito y menganito, ¿no? Tenés un abanico grande que atender. Entonces va por ese lado. Bien. Vamos a redondear, a cerrar por acá el primer bloque, que es de introducción, y volvemos a meternos en estas discusiones. Dale. Para seguir enganchando. Contanos, para el primer segmento musical nos trajiste un poema musicalizado. Contanos de quién se trata y de qué. Elvira Sastre es una poeta española, no me acuerdo ahora qué parte de España. Abrió una editorial hace poco junto con otras mujeres más. Tiene varios libros publicados, una novela, Las vulnerabilidades es uno, me acuerdo ahora. Y tiene otros libros anteriores de poesía, Las vulnerabilidades, si no me equivoco, lo sacó el año pasado. Ajá. Estuvo en Montevideo, te comentaba, en la sala Citarrosa este año, principio de año, porque ella además tiene una propuesta que mezcla su poesía con música y la lleva a los teatros y diferentes lugares. Y cuando surgió esta posibilidad de la entrevista y demás, estuve pensando muchísimo qué propuesta musical traer, que era una de las consignas. Y bueno, se me ocurrió este poema de Elvira Sastre, entre muchos que me gustan de ella. Es como una de mis autoras favoritas. Y me parece que dice mucho y además está musicalizado, entonces me parecía que estaba buena como propuesta musical, entre comillas, o ¿cómo se diría? Bueno, musical, digamos. Musical, y bueno, mucho más que eso no puedo contar, pero Elvira Sastre la pueden buscar en todas las plataformas, está ahí, encuentran material de ella. Bueno, lo compartimos y ya volvemos. Dale, gracias. A la mierda el conformismo. Yo no quiero ser recuerdo. Quiero ser tu amor imposible, tu dolor no correspondido, tu musa más puta, el nombre que escribas en todas las camas que no sean la mía, a quien maldigas en tus insomnios, a quien ames con esa rabia que solo da el odio. Yo no quiero que me digas que mueres por mí. Quiero hacerte vivir de amor, sobre todo cuando llores, que es cuando más viva eres. Yo no quiero que tu mundo se dé la vuelta cada vez que yo me marche. Quiero que darte la espalda solo signifique libertad para tus instintos más primarios. Yo no quiero quitarte las penas y condenarte. Quiero ser la única de la que dependa tu tristeza, porque esa sería la manera más egoísta y valiente de cuidar de ti. Yo no quiero hacerte daño. Quiero llenar tu cuerpo de heridas para poder lamerte después y que no te cures, para que no te escueza. Yo no quiero dejar huella en tu vida, quiero ser tu camino, quiero que te pierdas, que te salgas, que te rebeles, que vayas a contracorriente, que no me elijas, pero que siempre regreses a mí para encontrarte.
Yo no quiero prometerte, quiero darte, sin compromisos ni pactos, ponerte en la palma de la mano el deseo que caiga de tu boca, sin espera, ser tu aquí y ahora. Yo no quiero que me eches de menos, quiero que me pienses tanto que no sepas lo que es tenerme ausente. Yo no quiero ser tuya ni que tú seas mía, quiero que pudiendo ser con cualquiera nos resulte más fácil ser con nosotras. Yo no quiero quitarte el frío, quiero darte motivos para que cuando lo tengas pienses en mi cara y se te llene el pelo de flores. Yo no quiero viernes por la noche, quiero llenarte la semana entera de domingos y que pienses que todos los días son fiesta y están de oferta para ti. Yo no quiero tener que estar a tu lado para no faltarte, quiero que cuando creas que no tienes nada te dejes caer y notes mis manos en tu espalda, sujetando los precipicios que te acechen, y te pongas de pie sobre los míos para bailar de puntillas en el cementerio y reírnos juntas de la muerte. Yo no quiero que me necesites, quiero que cuentes conmigo hasta el infinito y que el más allá una tu casa y la mía. Yo no quiero hacerte feliz, quiero darte mis lágrimas cuando quieras llorar, regalarte un espejo cuando pidas un motivo para sonreír, adelantarme al estallido de tus carcajadas cuando la risa invada tu pecho, invadirlo yo cuando la pena atore tus ojos. Yo no quiero que no me tengas miedo, quiero amar a tus monstruos para conseguir que ninguno lleve mi nombre. Yo no quiero que sueñes conmigo, quiero que me soples y me cumplas. Yo no quiero hacerte el amor, quiero deshacerte el desamor. Yo no quiero ser recuerdo, mi amor. Quiero que me mires y adivines el futuro. Muchas gracias. Seguimos en El Deseo que te habita, en Radio La Regional, segundo bloque, conversando con Mayra. Conversamos de lo rápido que pasa, parece que una hora fuera mucho, y cuando nos ponemos a conversar sobre cosas realmente interesantes, que están buenas, se nos va el tiempo. Pensaba, ¿no?, en esto que decías, ¿no? Que ¿cuánto tiene que ver la modalidad de consumos y la modalidad de consumo en esta época en relación al arte y a la cultura también, ¿no? Claro. Yo te comentaba recién que, bueno, comentaba antes que la idea del programa de una hora era un programa que diera para conversar con una persona invitada o con una pareja, como ha sido en algún caso, artística, ¿no? Y realmente pasa rápido. Pero cómo las modalidades de consumo también están marcando esto del vínculo entre el espectador o quien se acerca a una propuesta. Sí. Y con el programa también, al ser un programa de una hora, me pasó, te comparto la experiencia también, pero me pasaron algunas cosas. ¿Qué te pasa? Una que hay gente que sigue, que acompaña el programa, que escucha, que interactúa, y realmente se acerca desde ese lugar, de darse el tiempo de una hora cada 2 semanas, porque aparte se puede escuchar o ver en vivo, se puede escuchar en las plataformas en cualquier momento. Claro. Están disponibles desde el primer programa hasta el de ahora, ¿no?, para escucharlo. Y gente que cercana y todo, que realmente desde mayo que estamos y no lo escucho nunca. Pero también está otro que se genera en qué formas tenemos de consumir, ¿no? Porque gente que te dice, no lo escuché completo, escuché un ratito. Hay uno que te dice, no lo escuché, pero vi un reel que son 10, 12 segundos, que a veces la gente de la radio comparte un fragmentito de la charla. Y cómo estamos en esas modalidades de consumo, ¿no? Alguien hasta me ha llegado a plantear que por qué en lugar de hacer un programa de una hora no hacía contenidos como para TikTok, que es justamente las antípodas de la propuesta, ¿no? Claro. Pero ¿cuánto incide en esas formas de consumo que tenemos hoy en esta cuestión de construir vínculos y acercarnos al arte, ¿no? Sí. Yo lo que me pregunto y te pregunto es si en tu caso y en tu experiencia o tu posición, si tratás de acercarte como a esas modalidades de consumo de alguna manera, o si por el contrario propones desde tu lugar y ven que se acerque quien pueda acercarse. Mira, mientras te escuchaba hablar, pensaba en una entrevista que vi hace unos días a Mauricio Cartún, un dramaturgo argentino muy conocido, que es un teórico del teatro y demás. Y le hacían una entrevista y estaba hablando de algo similar. Entonces él decía que todos nosotros hemos desarrollado una capacidad de la múltiple atención, ¿no? Con esto de los celulares y demás. Sí. Podés atender 5 cosas a la vez, 5 pantallas a la vez, esto, lo otro. Sí. Y no tenés como un tiempo de descanso, una pausa, en nada, ¿no? Y él decía que el teatro rompe con eso, ¿no? Porque capaz que en el teatro, al tener que estar obligado a apagar el celular, vos tenés toda tu atención focalizada en lo que está pasando. Algo así, no te lo estoy diciendo textual. Sí. Entonces él daba el ejemplo de un pájaro. Capaz que en el teatro pasa que hay un canto de un pájaro, o algo así, o algo similar a lo que estoy diciendo.
que de repente a un pájaro lo puedes ver todos los días, ver la naturaleza, pero no le prestas atención. Y el teatro te hace detenerte ahí, en ese pájaro que de repente está cantando en un escenario, por decirte un ejemplo cualquiera. Sí. Y lo asocié con eso, ¿no? Y porque a mí esa entrevista me dejó pensando. Y después lo planteé en una clase, me acuerdo, y me decían, capaz que tu propuesta puede ser, porque hablaban de que como hoy día era necesario que en el teatro también, por ejemplo, se pudiese transmitir en vivo. Y yo daba este mismo ejemplo a Mauricio Cartoon. Decía, a mí me parece que no, porque se rompe con esto de la pausa y no sé qué. Claro. Y me decían, bueno, capaz que entonces tu propuesta puede ser que dejes los celulares adentro de una caja antes de ingresar a la sala, y por ese rato que dura la obra de teatro, lo que sea, el espectáculo, se detienen a focalizar su atención en eso que vos estás proponiendo. Claro, después hay que ver qué pasa con las reacciones de la gente. Pero sí, también paralelamente a eso, te digo, es muy difícil escapar a las tendencias de cómo comunicar, ¿no? Sobre todo eso. Cuando gestionás eventos, espectáculos o lo que sea, cuando planteas algo que vos querés producir, es como entras a la máquina de la productividad de alguna manera, ¿no? Claro. Y eso incluye las redes sociales, los medios de comunicación, el comportamiento que tenemos todos como consumidores de esa información. Entonces, también tenés que adaptarte a que esa es la forma de comunicar que sirve, que funciona, y que todos somos funcionales a eso. Yo como consumidora también. No estoy distante a eso. Soy también consumidora de redes sociales y demás. Y también esta cuestión de creer todos nosotros que a través de las redes sociales vamos a cambiar el mundo, ¿no? Como una sensación así, ¿no? Que tenemos todos incorporada inconscientemente. Como esto, de que al ser generadores de contenido también cambia, como antes en tiempos anteriores, vos consumías la información mediante un medio de comunicación de forma pasiva, te decían llegar un informativo, no existían las redes sociales y todo eso. Hoy día vos sos generador de información, de contenido, lo que sea, cualquiera de nosotros. Entonces cambian como las posturas también, me parece. Por ahí. ¿Y qué en este mundo contemporáneo, qué roles te parece que tiene o qué importancia tiene el arte? Una pregunta sencilla te tiro. Está complicada, pero te lo voy a intentar responder. Mira, yo creo que en pandemia fue muy claro el rol del arte. En pandemia creo que desde la virtualidad, y ahí sí creo que fue muy útil tener todo, y ahí fue el boom, ¿no? A nivel mundial, del desarrollo de las redes sociales y todo eso, sí, ya venía de antes, pero como ahí que se desarrolló mucho más y empezamos todos a hacer vivos y el Zoom, y yo estuve un centro cultural virtual, hacía todas las actividades por virtuales, a través de Zoom, que lo transmitía a Facebook, y ahí participó gente de Tabaré Rivero, la Urbanoa, bueno, mucha gente de diferentes lugares, haciendo diferentes propuestas, y era todo virtual, ¿no? Entonces, pero así como yo hice eso, mucha gente alrededor del mundo planteaba diferentes cuestiones virtuales, y el arte era como algo que la gente estaba pidiendo, que necesitaba encerrada en sus casas, y salvaba cabezas, ¿no? Yo creo que ahí el arte marcó una importancia, siempre fue importante, ¿no? Pero creo que ahí se hizo muy visible. Después pasó la pandemia y como que todos nos olvidamos un poco de eso a veces, pero creo ¿Del arte o de la virtualidad? De las dos cosas. De la virtualidad como que lo incorporamos como algo cotidiano y ya no importó tanto, y antes era como que nos teníamos que amigar con esas tecnologías nuevas que aparecían, ¿no? El Zoom, nadie usaba mucho el Zoom, creo yo, antes de la pandemia, y después todos usábamos Zoom para clase, para esto, para lo otro. Y después que terminó la pandemia y como que volvimos a la habitualidad de todos los días, como que la gente también se cansó un poco de la virtualidad, me parece a mí. Yo me cansé, si bien sigo usando. Por ejemplo, en el teatro, esta cuestión de la cercanía es fundamental. El teatro virtual es muy difícil de hacer. Lo intenté, fue imposible. Otros lenguajes, otras disciplinas, capaz que funcionan de otra manera. Pero ahí que tenés como la presencialidad es clave. Es muy difícil hacerlo de forma virtual. Entonces, nada, me perdí un poco, pero creo que
Me perdí, ayúdame por favor, Winston. Yo creo que con esto de la virtualidad y que se justificó y sirvió como respuesta a la incertidumbre también y a la necesidad de encuentro en la pandemia, ¿no? Claro. Nos tocó, bueno, desde la universidad, desde las carreras universitarias, todo, bueno, esa interrupción de lo que fue Sí, en marzo ahí de 2020 y después la necesidad de ver cómo resolvemos esto. claro. Y creo que el Zoom, la virtualidad, empezamos a inventar formas de mantener la actividad contacto. y el encuentro en ese contexto. Sí. Ahora, yo lo que creo que es que hubo gente que después se quedó en esa Sí, también. y se amigó demasiado, porque creo que hay una subestimación o se valora poco en algunos casos o en parte de la gente justamente la presencialidad y el encuentro y el cara Sí. a cara y el cuerpo a cuerpo, ¿no? A mí me resulta, o sea, yo por un lado manejo, aprendí a manejar y resolví de alguna manera en ese momento mis actividades en parte con esa virtualidad, que es un sucedáneo del encuentro para mi gusto, ¿no? Como Sí. el simil chocolate o el café descafeinado, ¿no? Pero yo siento la necesidad de la presencialidad. Sí, yo también. Yo creo que ahora estamos en un esquema más híbrido, ¿no? Como que se combinan las dos cosas, por parte trabajadas presencialmente y por parte muchas veces terminadas en la virtualidad también. Sí, Y creo que las dos maneras son válidas. Lo único que en lo artístico creo que la presencialidad a veces se convierte en clave. Es muy difícil, como te decía, te daba el ejemplo del teatro, ¿no? Hacer teatro sin un otro ahí al lado. Me acuerdo que en pandemia, cuando se habilitaron, creo que fue ahí cuando se empezó con el aforo limitado y todo eso, el segundo año de la pandemia. sí. Hubo un grupo de gente, no me acuerdo ahora el nombre, perdón, que en el Ateneo organizaron un evento que se transmitió virtualmente, o sea, era un evento sin público, y éramos los artistas actuando sin público, era una cosa muy Claro. rara. Sí, sí, sí. Pero era la única forma que se podía, y se transmitía eso, y mucha gente estaba enganchada como espectador del otro lado. Claro. Y ahí tenés una multitud de espectadores, que vos decís, ¿dónde están cuando los convocamos a un teatro? Y ahí hay un hueco que llenar, ¿viste? Me parece a mí. Sí, está bien, la virtualidad te permite la comodidad también, no tenés que moverte de Sí. tu casa y ves un espectáculo, con todas las diferencias que implica, ¿no? Pero era lo que te decía hoy de los espectadores, el hecho de presenciar con presencia verdadera un espectáculo determinado te genera otro tipo de emociones, otro tipo de cosas, los sentidos trabajan de otra manera, ¿no? Me parece a mí. Y bueno, y me acuerdo que eso, me vino como ese recuerdo. Sí, yo creo que la pandemia, o a través de la pandemia, y esto no sé si es casual o fue intencionado, sin entrar en teorías conspiranoicas, que Sí. también tienen sus elementos que Sí, sí. pueden ser reales, ¿no? Pero yo creo que se instituyó bastante esta cuestión del distanciamiento social y el aislamiento, ¿no? Justamente hubo cosas en las que volvimos, digamos, a cierta normalidad, y después en ciertos aspectos donde se trató de imponer una nueva normalidad, justamente naturalizando y normalizando cosas como el aislamiento, ¿no? Sí, por un lado eso, y por otro lado se da la contradicción que durante la pandemia el arte a través de la virtualidad salvó cabezas. Ujú. Porque me acuerdo que había mucha gente que claro, de repente hay gente que no estamos en pandemia hoy día y hay gente que vive aislada en su casa por diferentes motivos Sí. y capaz que es la única manera que tiene. Estoy pensando, por ejemplo, en la tercera edad, cuando está muy avanzada, etcétera. Y esa gente pierde contacto con todo. Digo, no es el general de los casos, pero en muchos casos pasa eso, ¿no? Y capaz que ahí una solución posible sería acercar el arte a través de la virtualidad, o un anciano que no se puede mover. Estoy como yendo a ejemplos más concretos, ¿no? Pero bueno, nada, eso, como me quedé como pensando, y ahora lo decía en voz alta. El arte, en su momento en la pandemia, yo me acuerdo que había videos que circulaban y todo, de cómo los músicos, por ejemplo en España, Sí. en los balcones, daban serenatas, músicos profesionales, qué sé Sí. yo, y a los vecinos, y eso se viralizaba de alguna Sí, manera sí, vi a través algo de de las eso. redes. Cómo ahí el arte estuvo presente, ¿no? Desde también las ventanitas de Zoom, pero también desde un balcón de una ventana, una ventana, la música marcó su presencia y qué sé yo, y la gente agradecía eso. Yo tengo ese recuerdo. Sí. Después que terminó la pandemia es como que nos olvidamos de todo, ¿no? Porque, no sé, como que fue como otra vida que pasó, no sé, fue como, no sé, para un montón de gente fue un antes y un después. Y después los que seguimos con nuestra vida como que nos olvidamos que vivimos 2 años en pausa. Sí.
Pero aparte hay todo un bombardeo. Por ejemplo, yo uso YouTube con publicidad porque no tengo, Sí, no yo tengo también. premium. Y me ha llamado la atención últimamente, que lo uso para ver, videos, ¿no? Claro, Diferentes el deseo co- que te habita. diferentes cosas. El deseo que te habita en YouTube. Pero han aparecido, pues, yo creo que las publicidades también a veces son, esto de los algoritmos, son dirigidas también, ¿no? Pero en algún caso hay algunas que he visto y he conversado con gente que son más generales porque llegan como más o menos a todo el mundo, digamos, a todo el mundo conocido por mí. Claro. Y hay un bombardeo ahora de algunos que tienen que ver con esto del no moverte de vuelta. Por ejemplo, una publicidad que me aparece mucho y le he conversado con gente que le aparece también viendo cosas parecidas, es esto de los del comprar desde tu casa, que no es Sí. algo nuevo, es algo que se fortaleció mucho en la pandemia. De hecho, uno de los resultados de la pandemia, así como fue el empobrecimiento de millones de trabajadores y trabajadoras, también fue que multimillonarios, 1.000 millonarios multiplicaron Sí, sus claro. fortunas vinculados a la internet, a las plataformas, nombramos Zoom, todo lo que es el paquete de la virtualidad, Claro. y todo lo que es la compra y la logística desde la casa también, ¿no? Y mirá lo que pasó con Temu ahora, por Sí, decir algo, ¿no? explotó. A lo que iba, hay como un bombardeo, es decir, hay una publicidad que yo hoy justo la veía antes de salir, ahí viendo alguna cosita antes de salir, escuchando música, que ir a un comercio, al supermercado, a comprar, a hacer una compra, te lo pintan como la tortura atroz y con escenas salvajes de... Sí. Entonces no vayas, que es horrible, pedí desde tu casa. Mira. Había otra escena, que cocinar en el seno de la familia en tu casa era horrible porque no se ponían de acuerdo en qué querían o los propios hijos, no sé, atacaban tipo monstruos hambrientos Claro. ahí, entonces solucionar, pedí comida, pedí una pizza Claro. y te la llevan y ahí recibís sonriente la pizza del repartidor. Sí. Y se está de vuelta bombardeando con eso y se está tratando de fortalecer y de profundizar ese aislamiento, donde parece que lo social es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Claro. Yo entiendo un poco lo que fue el lugar del arte, esto que vos compartías en la pandemia. El tema que ahora no estamos en pandemia No. y qué pasa, ¿no? Me pasa, yo no hablo mucho de esto en este programa porque no es el espacio para eso, pero en las prácticas en relación a la psicología, que es mi disciplina y mi profesión, ¿no? También, cómo abundan ahora las publicidades de psicoterapeutas que dicen presencial y virtual como que fuera lo mismo. Sí. Y la verdad que la psicoterapia virtual no estamos formados Claro. para eso y no podemos dar por hecho que es lo mismo que la presencialidad. No, obvio. Nos conectamos por Zoom y en esa conexión, como que esa conexión donde supongo que será también la palabra, la cuestión mediática ahí de mediación, pero como que fuera lo mismo que la presencialidad, que el encuentro, que ese espacio que se construye con tanto cuidado y que es tan valioso, digamos, en el encuentro. Presencial o virtual, como que da lo mismo, ¿no? Claro. Y me parece que eso puede ser peligroso en Sí, nuestros de vínculos. hecho, vos sabrás más que estás en ese campo, ¿no? Pero yo creo que hay estudios y todo a nivel de psicología de cómo han aumentado los casos, por ejemplo, ataques de pánico y ese que va de la mano, ¿no? También, Claro. por dar un ejemplo dije eso, pero así como eso, como muchas cosas que también en la psiquis como social, o por decirlo de Sí. alguna manera, está funcionando de una manera terrible, ¿no? Y creo que el aislamiento social tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como que también nos acostumbramos a las pantallas, todo esto que hablábamos recién. Eso hizo que nos aisláramos cada vez más. Estoy incluyéndome porque yo a veces caigo en eso Sí, también, sí, ¿no? sí. Y a veces es por una cuestión de practicidad también. A mí me ha pasado, no sé, estoy haciendo un proyecto con alguien, no tenemos tiempo en común, te hago una videollamada y solucionamos esto. Claro. Pero a veces entiendo, en un vínculo terapéutico entiendo que eso es mucho más difícil que se pueda dar, no es una cosa práctica, es una cosa donde vos estás trabajando con las emociones, entonces eso hace que el contacto sea mucho más difícil, me imagino yo. Sí, sí. Y como terapeuta me imagino que será un desafío mucho más zarpado de poder leer a tu paciente a través de una pantalla. Me parece que debe ser rarísimo. Sí, a mí lo que me preocupa es que no se problematiza eso. Claro. Ese es el sí. Sí, lo tomamos como algo natural. Como que es lo mismo, ¿no? presencial o virtual, está. Sí. Y no Sí, es tal lo cual. mismo. No es lo Sí, mismo. no es lo mismo.
Bueno, vamos a redondear para pasar ya al tercer bloque Dale. del programa y seguir conversando. Tenemos en este segmento musical, ¿querés decirnos qué artista y qué canción nos acompaña? Mochi, compostaje es el tema. Mochi, yo la sigo hace bastante tiempo ya, hoy conversábamos de esto. Cuando yo vivía en Montevideo la conocí en una casa cultural que había, que estaba como a punto de derrumbarse en realidad. Ajá. Era una casa que estaba trabajando un colectivo de personas para convertirlo en un centro cultural, como el sueño que todos tenemos, Sí. los gestores culturales, ¿no? Después la vida te marca que la economía no acompaña y lo Claro. tenés que cerrar como nos pasó a nosotros en Septentrión, que fue un centro cultural que tuve en algún momento. Que decía que Mochi lo conocí ahí. Y bueno, siempre me gustaron mucho sus temas, su capacidad interpretativa, sus letras, su música. Y es un artista que yo sigo y que me gusta simplemente. Y me parece que tiene mucho para decir y que en sus letras transmite un montón de cosas. Hay Bien. que seguirle también el viaje. Dale. Bueno, vamos con Mochi, compostaje. Dale. El compostaje de cualquier sentimiento rústico, de temores que son los clásicos, pensamientos que son ejércitos, que se encuentran cuando no hay máscara, cuando amores que son antídotos nos erizan hasta las lágrimas y nos muestra que no habrá héroes en un mundo que volvieron tóxico. Tu respuesta voló tan rápido que cualquier ilusión errática me llevó a recorrer el túnel que me hace sentir volátil en un mar que parece témpano y un gobierno que escupe tóxico contra un pueblo que siente el vértigo de un canalla que hoy sin escrúpulos reventó el corazón, el músculo, y el encuentro se me hace lámpara de cualquier sentimiento unido entre lagos que tienen mística y canciones que son relámpagos. Se atraviesa un camino empático cuando todo se vuelve bélico. Abrazarse resulta empírico y el camino se hace poético cuando intento sobrevivir. Compostaje de silencios que hoy son palabras, de un ardor que ya no es romántico, cuando el pobre acaricia el látigo y la patria se vuelve fábrica. El silencio siempre es político, como todo traidor mediático que llegó a destruir lo público, intentando volvernos prácticos, como un barco que va sin brújula. No podremos volvernos máquinas, es momento de no ser náufrago y en la lucha quedar afónico y de la patria sentirnos pájaros, entre abrazos que matan lágrimas, con la piel contemplando estática y el amor conjugando el ánimo en tu cuerpo que tiene el lápiz, en las hojas que deja el árbol. El camino será poético si podemos sobrevivir. Todo aquello que hoy es el júbilo de este odio brotando impúdico, de los hombres creando insólitos escenarios de odio simbólico, de carencia de un trauma histórico. Será el encuentro, estrategia táctica y sostenernos será el escéptico, ritual que me haga sobrevivir. Seguimos con el deseo que te habita, ya estamos llegando al tercer bloque. Y bueno, hablemos de proyectos, hablemos este año tuviste un proyecto importante que fue Títeres y Travesuras. ¿Querés contarnos? Sí, cómo no. Títeres y Travesuras es una serie de títeres para televisión. Y es un proyecto ganador del concurso que establece todos los años la Mesa Audiovisual de Salto. Ganó el proyecto y bueno, se armó un grupo de gente, un colectivo de gente que algunos hacían manipulación de títeres, yo hice la dirección general,
William Maidana hizo la edición, que lo quiero nombrar porque es un capo y trabajó muchísimo. Y bueno, y salió a través de Cablevisión. Salía una vez por semana, no me acuerdo si fueron 3 o 4 meses o algo así. Son 12 capítulos en total. Y bueno, y ahí había una parte que era entrevista a un artista invitado de acá de Salto, con un títere, que se lo manipulaba yo, la Choli. La Choli, eran 2 sillones, entonces en un sillón se sentaba el invitado y la Choli en otro, y hacía diferentes preguntas, y ahí pasó gente, Marcelo Catani, Diego Santurio, Carolina Acuña, bueno, un montón de diferentes disciplinas de acá de Salto. Estuvo Zuli también, que estuvo invitada en el programa también, anterior Zuli acá. fue uno de los primeros programas, sí. Después había una novela, que era ficción, ¿no? Todo hecho en exteriores. Y luego, al finalizar el capítulo, por capítulo había un músico invitado que proponía un tema y acompañado con una coreografía improvisada por los títeres. Y en eso consistía como la estructura del programa. Uh-huh. Y nos fue bastante bien, estuvo linda, la experiencia estuvo buenísima. Aparte, el apoyo de la mesa audiovisual fue como fundamental para poder hacerlo. De cable, de canal, ayúdame yo, Canal 5. Canal 5 también, que nos abrió las puertas. También trabajamos ahí con todo el equipo del canal, entonces fue como bien interesante porque como que todos aprendimos de todos también, ¿no? Nos decías hace un ratito ahora mientras compartíamos la canción ahí, que hay un material nuevo que va a aparecer todavía de Títeres y Travesuras. Ah, sí, ese material se va a difundir a través de un canal de YouTube que fue creado ahora hace poquitos días para como todo lo extra que quedó por fuera porque los tiempos no se ajustaban. Va a haber una sorpresa ahí de material que se recapituló y qué sé yo, y que está divertido. Bien, lo vamos a estar compartiendo también en las redes, también a través del Deseo que te habita y ayudando un poquito en la difusión, en lo que se pueda. Buenísimo. Comentame, ¿tenías un par de propuestas más que son proyectos que estás desarrollando o a desarrollar ahora en estos meses? Contanos de qué se trata. Bueno, Viceversa Producciones, como te comentaba, es una productora independiente que hace poquito, este año, empezó a existir. Y bueno, la idea de Viceversa, yo no me acuerdo si esto ya te lo dije o no, en aire o por fuera, es como acercar a la población de Salto espectáculos de pequeño y mediano formato, ya sean de Salto o de otros lugares. Ajá. Y bueno, la primera propuesta, la más cercana en el tiempo, va a ser el 18 de octubre, lugar a confirmar, pero posiblemente sea Espacio Puerto, pero eso está a confirmarse. Sí. Que lo organizamos en conjunto con Daniela de Blimunda y un tal club. Daniela Sosa, ¿no? ¿Estoy bien con el apellido? Sí. Bueno, con ella estamos organizando un slam de poesía oral que va a salir la difusión en estos días. Y la idea es que, para quien no conoce, un slam de poesía es un torneo que se hace en muchas partes del mundo. Y bueno, vamos a hacer uno nosotros, que consiste en que se inscribe la persona que quiere participar, es sin costo, con 2 textos propios. Entonces hay 2 rondas. En un primer round, digámosle así, porque viene el boxeo y te comentaba eso, leen todos su texto, el que quieran, y hay un jurado que sale del público, 3 personas que voluntariamente se ofrecen, que bueno, determinan quiénes pasan a la segunda ronda, serían como la mitad. Y ahí los que pasan a la segunda ronda leen un segundo texto que tienen como consigna que sea texto propio, no se pueden usar objetos, se tiene que leer de pie y tiene que durar máximo 3 minutos cronometrado. Y después, bueno, se dan 3 premios al finalizar toda la jornada. Va a ser el sábado 18 de octubre, 18:30, sin costo. Y lugar a confirmar, se van a enterar a través de las redes, tanto de un tal club o de Blimunda como de Viceversa. En Instagram y eso vamos a estar difundiendo. Y ahí van a estar todos los datos para inscribirse quien esté interesado. Después, el 15 de noviembre, esto ya lo venimos organizando hace un tiempo, al Chalet de las Nubes traemos a Papina de Palma. Ya están en venta las entradas. Sale 400 pesos la entrada, se compran por transferencia a Brow Santander. Y es el sábado 15 de noviembre en el Chalet de las Nubes a las 21 horas. Y va a estar de telonero Mandarina con Mango, que es un grupo local. Sí, estuvieron invitados acá también. Sí, ese capítulo no lo vi. Lo voy a ver después. Y después, el 13 de diciembre, que también es sábado, en el Chalet de las Nubes también, va a haber un concierto, que se llama La Naranja se Pasea,
Ujú. Son conciertos de mujeres de Salto, son 6 músicas de Salto, que pueden ser oriundas de Salto o residentes de Salto, que van a tocar también temas propios, cada cual va a tocar aproximadamente 20 minutos. Y bueno, para eso también dentro de poco tiempo se van a habilitar la venta de entradas, que también va a ser por transferencia. Y a través de las redes, también de viceversa, se pueden ir enterando de todas las actividades. Bien. Así que por ahora es eso. Por Es ahora eso bastante. vamos a estar difundiendo también. Gracias. Y bueno, ¿cómo ves? Un poco ya conversamos de Salto y demás, Ujú. pero ¿cómo ves la situación actual en Salto a nivel de actividades culturales, de propuestas, de respuesta de la gente? ¿Cómo estaría hoy la cosa? Es una pregunta complicada y no tiene como una sola respuesta, pero tratando de como ser breve, Sí. yo te diría que propuestas hay un montón, hay que saber buscarlas como espectador. Ahí está el trabajo del espectador también un poco, ¿no? Busco qué hay para hacer. No espero que me den todo servido, de que me digan, che, andá, tenés que ir a tal día porque está, y ahí seguramente eso no caiga bien y vas a tener una reacción de rechazo. Si yo te digo, andá a tal hora, porque no Claro. en Salto no funciona eso, ni en ningún lado creo. Creo que propuestas hay, artistas hay un montón, y gestores culturales también, capaz que un poco menos, pero artistas en general hay un montón, muy talentosos, de diferentes disciplinas. Hay mucha gente trabajando desde hace muchísimo tiempo, gente que es más reciente que también viene laburando, pero sobre todo generaciones anteriores, y mi generación también, y creo que hay mucha gente trabajando y apostando para que lo cultural crezca. Claro. Siempre son emprendimientos a fuerza de pulmón, entonces esa es la parte más difícil, porque bueno, los apoyos a veces no son los más adecuados o son como magros y es muy difícil gestionar cosas, no imposible, pero es muy difícil gestionar cosas sin el apoyo de algunas instituciones, cierto dinero o ciertas inversiones que se tienen que dar para poder, porque no sé, un equipo de amplificación te cuesta tanto para poder hacer un toque, por dar un ejemplo sencillo. Claro. Y bueno, costear eso a veces implica que si te basas solo en las entradas, siempre estás temblando, ¿no? Porque en Salto a veces las cosas funcionan y a veces las salas están vacías. Entonces como que jugártela por ese lado es un poco difícil. Igual lo haces, es un poco, el gestor cultural en Salto es un poco kamikaze, eso es una realidad. Sí. Tenés que tener esa valentía para poder gestionar o intentar gestionar cultura acá. Y hablo de Salto porque estamos acá, no porque tenga nada contra Salto, todo lo contrario. Y después, creo que hay un cierto sector de la población que nunca accede, o muy pocas veces accede, a lo que se plantea a nivel artístico, las diferentes propuestas artísticas que pueda llegar a ver. Somos muy pocos, no, yo me excluyo de eso porque no es un sector con el que haya trabajado mucho, Ajá. así que no me puedo incluir ahí. Sí. Pero los sectores quizás más vulnerados y todo eso, como que se le da poca bola, ¿no? A acercarse, a llevar una propuesta. Hay gente que sí, que en el discurso de repente se interesa en eso, pero en la práctica como que no hay una relación muy de intentar llevar a otras esferas lo que se propone, ¿no? Que capaz que hay que trabajar un poco eso, más a nivel social, digo. Que incluye otras complejidades también, pero también la cultura, o sea, la hacemos entre todos y no es que estoy hablando más de los productos artísticos que se generan, ¿no? Porque esa gente también tiene su cultura. No estoy diciendo nosotros vamos a llevarle la cultura a la gente pobre, no es ese mi discurso. Claro. Pero sí, capaz que los que hacemos productos artísticos deberíamos quizás preocuparnos más por alcanzar a esa gente, llevarle nuestros productos, nuestras propuestas más que productos, a gente que de repente no accede, ¿no? No sé, pensando en una obra de teatro, a un barrio que de repente nunca ha podido pisar un teatro. Y después tenés problemas a nivel más institucionales. De las políticas culturales. Exacto, de las políticas culturales, que a través de las diferentes gestiones, porque no me quiero basar en una porque fueron muchas. Sí. Yo tampoco quiero hablar porque sería un poco atrevida porque yo estoy acá de vuelta desde el 2017, entonces hubo gestiones y cosas que pasaron antes que yo me perdí, que no las viví. Claro. Pero desde el 2017 en adelante pasaron diferentes gestiones, de lo cultural estoy hablando,
Y yo siento que algunos trataron de hacer mucho y lograron poca cosa quizás, otros ni se preocuparon, y creo que ahora hay como un intento de hacer algo, que me parece que hay cierto interés. De hecho, en un momento fue como una bandera de la campaña política a la cultura. Sí. A mí me perturbó bastante, porque era gente que nunca se había interesado Sí. en la cultura. Y que de repente salía, porque estábamos en campaña, hablando de cultura. Entonces Suele era suceder. como, no va por ahí. Como el sentimiento encontrado ese, ¿no? Bueno, está bien porque estás en un lugar de poder que te permite determinadas cosas, pero por otro lado, nunca antes estuviste. Y después, me acuerdo, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto y con esto cierro la respuesta, hace unos años atrás, un colectivo de gente, a partir de una preocupación muy concreta, que era el acceso al Teatro Larrañaga, que sale un disparate, por usar, no sé ahora, pero hasta hace poco tiempo, salió un disparate. Para alquilar el teatro vos tenías que pagar, creo que eran alrededor de, no sé, tiro una cifra medio que no me acuerdo mucho, pero 50.000 pesos por hacer una función, ¿no? Y eso, si entraba, creo que era una cosa así, como si era de 8 a 4 de la tarde o 3 de la tarde, porque era el horario de los funcionarios. Sí. Si vos eras fuera de ese horario, tenías que pagar horas extras a los funcionarios que estabas obligado a utilizar del teatro. En un teatro. Claro, Entonces, porque me imagino que la mayoría de las la obras de suma teatro para un son artista- a las 10 de la mañana. Claro, no existe ese horario. Capaz que una hora infantil entra en eso dentro de ese horario y es difícil también, porque a las 3 de la tarde los gurises recién entraron en la escuela. Claro. Entonces, tenés una complejidad muy grande. El lugar que es de todos, debería ser de todos, es inaccesible. Es un referente, no sé qué, lo tenemos ahí como monumento. Bueno, fue lo mismo que pasó con los museos, que están todos cerrados desde hace un montón Sí, de tiempo. Bueno, sí, ahora sí. creo que abrieron algunos. Y como que ahí se cuidó poco, ¿no? De hecho, dicen, he leído en los medios que hay cosas que han desaparecido, los museos también. Entonces, como que hay una falta de valorización de lo que se tiene como patrimonio, ¿no? Y de utilización también, hay como una cosa de esto del teatro que te decía, ¿no? Es inaccesible para un artista local, y de hecho hubo intentos que le fue horrible, y le fue horrible por todas las trancaderas que le pusieron a nivel administrativo, Claro. porque acá una entrada a un artista local, más de 400 pesos hoy día no la podés cobrar, no te va nadie. Sí. De repente va Valeria Lynch y pagan 1.000 pesos la entrada, Sí. no tienen problema. O sea, no es una falta no es por falta de recursos quizás que ese sector de la población pueda asistir o no a un espectáculo. Pero el teatro, no sé cómo está ahora, no sé si han habido cambios o no, la verdad que no me preocupé en averiguar. Yo siempre busco otros espacios, el teatro Claro. es como que existe y no lo Sí, uso. sí. No, nunca intenté, pregunté el precio y dije sí, gracias y más nada. Y yo creo que esa es parte de la política que tiene que cambiar, ¿no? El teatro es un lugar que pagamos entre todos y debería poder ser de acceso de todo el mundo. Tiene su costo, yo entiendo esa parte también, pero no podés plantear ese presupuesto a un espectáculo local. Y bueno, te decía, se armó un colectivo de gente, todos artistas y vinculados a la cultura hace unos años atrás, Sí. Cultura por Salto se llamaba, a partir de una inquietud, que hubo reuniones con la gestión anterior y demás para plantear que el teatro era excesivo al precio y que si se podía ir a Borderó, que es lo que se hace habitualmente en otras salas de otros lugares. Que es como ir en un porcentaje. Un porcentaje. Tanto queda para la sala, tanto queda para la producción, para el artista. Sí. Y bueno, esa moción no fue aceptada. Primero sí, después que no. Y se rechazó, se terminó rechazando. Entonces, volvió a ser un lugar inaccesible. En un momento parecía que se abría una puerta, una posibilidad, y después no, pasó que no. Y bueno, yo creo que ahí tenemos un panorama complejo, que hay que como reconstruir un montón de cosas. Lo que pasa es que también ahora es como muy reciente todo, me parece, como para hablar de la gestión actual a nivel de políticas culturales. Sí. Creo que se están intentando mover. No sé cuál es el plan, no tengo ni idea. Pero creo que hay un cierto interés que es coincidente con lo que se planteó en la campaña, ¿no? Necesitamos más que un cierto interés, ¿no? Y, Claro, y un sí. intento de Yo movimiento. lo digo así, quizás hay todo un plan detrás que yo no conozco porque No no estoy creo. vinculada. Vamos a ver qué pasa. Yo No le creo, quiero es dar una tiempo al opinión tiempo. personal. Sí, yo qué sé, yo como que estoy esperanzada, pero no por nadie en particular. Estoy esperanzada para que las cosas cambien para bien para todo el mundo, no para
para beneficio de nadie, ¿no? Claro. Como que sea una cosa, así como te di el ejemplo, me fui al ejemplo del teatro como es lo más representativo, pero hay miles de cosas que se pueden trabajar y cambiar. Yo ahora estoy pasando por la experiencia de trabajar como bibliotecóloga en el Chalet de las Nubes, Ajá. procesando la colección de Enrique Amorim, de la colección de libros y revistas de él, por la colección personal. Y es un tesoro esa colección. Yo estoy trabajando con placer ahí, pero ¿por qué? Porque Amorim era muy de, esto lo más de manera anécdota, Sí. era muy de anotar y tenía correspondencia y qué sé yo, con otros autores y demás. Y ya cierro. Y bueno, entonces es como muy loco conocerlo a través de sus anotaciones. Sí. Un ejemplo, Me imagino. abrí un libro el otro día que estaba procesando y decía espantosamente malo. Era su valoración del libro de la alguien. valoración del libro era que era espantosamente malo. Y bueno, eso, como cosas así. Tenemos esa riqueza patrimonial que ahora se está procesando y se está sistematizando justamente para que los investigadores tengan acceso a ese material. Pues es de la Asociación de Amigos del Chalet de las Nubes, es quien me llamó a mí para hacer ese trabajo. Y así te digo este ejemplo como a modo de cierre de que hay cosas acá en Salto que tienen un valor impresionante a nivel patrimonial, a nivel cultural, y capaz que eso está pasando desapercibido Claro. y eso, básicamente. Bien. Hablo un montón, perdón. Ahora después del micrófono, fuera te voy a comentar, digo, lo Dale. menciono nomás, que tengo un libro de Amorim con una dedicatoria que hizo Mirá. a una persona que investigó un poco después de quién se trataba y eso. Ahí va. También es interesante el mundo Amorim. Sí, muy. Bueno, Mayra, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Gracias por haber compartido a vos. el programa de hoy con nosotros. Quedan, por supuesto, las puertas abiertas para seguir compartiendo, para difundir actividades. Dale, muchas gracias. Y nos queda el cierre musical nomás, que es una canción de Las Pelotas, Abejas. Ujú. Y quiero hacer una anotación, tomarme una licencia personal nomás cortita en el cierre del programa y dedicarlo también a una persona que ya no está físicamente, que cumpliría años hoy, que fue mi mamá. Así que doña Nélida, donde esté, un beso. Y muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias, Mayra. Gracias a vos. Casi siempre no fue nadie, qué sé yo, pero mírame hoy, que quiero un día transportarte a mi ser, verás que no es así. Sabe que siempre he sido amigo de guardar lo del corazón, que casi siempre armo líos de los que después lloraré. Tengo frío.
Un programa sobre la energía que pone los cuerpos en movimiento. El deseo que te habita. Radio La Regional. En el 175 aniversario de la creación de la Universidad de la República. Uniradio. 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 La, 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 la.